El microscopio es un método. Los cultivos son otro método. Los cultivos para estudiar, recuerden, métodos para estudiar la biología celular y molecular. Entonces, con cultivos nosotros pues preparamos, amplificamos nuestro material de estudio, ya sea a nivel de microorganismos o a nivel de células, por repicaje, a nivel de células tumorales que se hacen a veces en aislados o en cerebros de algunos roedores, animales, o sino también en células aisladas, o también a veces en embrión de huevo. Entonces es lo más diverso. Entonces, cultivos primarios y secundarios. Primarios son los que crecen primero y secundarios es ya cuando crecen a través de una replicación. Como les había dicho en algunas aclaraciones, algunos de ustedes que estuvo atentos, otros no, cuando hicimos la práctica de microscopio, que siempre la muestra, primero, una vez que la obtengamos la muestra, o sea, de alguna manera de un corte o de algún cultivo o alguna secreción, tiene que fijarse. Pero hay algunos métodos también que puede continuar a unos métodos de inclusión para mantener el volumen espacial de la muestra. Posteriormente, una vez estructurada, pueden ser cortados, sección, a través de equipos que cortan muy delgaditas, justamente para buscar la mayor transparencia y poder focalizar todas las estructuras, porque recuerden que en un corte de tejido hay que entrar tanto para ver las estructuras internas y reconocer propiedades de los tejidos. A veces es difícil, hay micrótomos de muy alta sensibilidad, pero eso es lo que se quiere, sobre todo para histología. Y posteriormente, a ver un momentito, creo alguien me está para entrar. Ya, entonces disculpen que una de sus compañeras me pedía para entrar y si no salía en la pantalla no podía acceder. Entonces, posteriormente, pues, al método que ya más o menos hemos discutido en la práctica, se fijan, un montaje, se hacen cortes pequeños. Sigue el método de citoquímica e histoquímica. Una vez que ya se tienen cortados todos, uno tiene que ver qué cosa le interesa observar. A veces son tejidos que se cargan de grasa, como de repente la célula adiposa, tejidos que se cargan de glucógeno, como ejemplo la célula hepática, ¿ya? Entonces nos interesa ver la composición química, porque le va a dar un reconocimiento al tejido. Entonces, tenemos nosotros en la citoquímica e histoquímica, usamos algunos reactivos para la detección de lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas, inmunohistoquímica o también moléculas, por qué no decirlo, de ácidos nucleicos, de ARN y ADN. Y algunos usamos algún paliativo estratégico, como usar algún anticuerpo para reconocer alguna proteína específica de la célula, como un receptor de repente, como una proteína de membrana. Entonces usamos un método llamado inmunohistoquímica. Posteriormente, antiguamente casi todo se hacía por radioautografía. ¿Qué significa? El cuerpo la sustancia que queríamos observarla o queríamos identificarla, la marcábamos con algún hisopo radioactivo. Pero esto casi ya cada vez está bajando la intensidad, puesto que vamos a ver que han salido otros métodos, que esperemos lo hayan identificado, si no lo discutimos con ustedes, porque en parte de su trabajo de investigación va a hacer que ustedes lean un poquito más y ver cómo han bajado esos métodos que antes eran
por radioisotopía, cómo están bajando ahorita a técnicas de enzimas conjugadas, ¿ya? Marcaje por enzimas conjugadas. Entonces, es así como estos análisis que antes no se podían llegar al laboratorio básico porque es un montón de requisitos usar radioisótopos. Ahora con los métodos modernos, por eso es que ha entrado y la biología ha avanzado bastante. Y inclusive más aún esos métodos están llegando a ser situados de una manera más sencilla, más doméstica, y están entrando a los laboratorios de ejecución rápida, del laboratorio clínico, ¿ya? Para eso es que se ha conjugado con algunos, como se dice, le han puesto un sello de tipo bioquímico y a través de una coloración nos está permitiendo ver algunos anticuerpos o alguna detección de virus. Esto es interesante, por eso es que les digo que no es leer, sino que comprender qué cosas les importa a ustedes y nos interesa, sobre todo esta parte de fundamento de tipo molecular, es la que ustedes van a tener que leer para fundamentar el trabajo de investigación. ¿Ya? Fundamentar entre tantos métodos en la base teórica. Ustedes escogemos pues el método clásico que se está usando en estas últimas epidemias que ha habido, que son los métodos rápidos, con lo cual ustedes tendrán que buscar el funcionamiento, y los métodos moleculares. Para el laboratorio que han traído en la facultad, pues métodos moleculares. Entonces, vamos, por favor, los delegados, todos los grupos, a ver si esta semana definimos más o menos, conversamos con el delegado, converse con el doctor Holguín, o quién recibió, para ver cómo podemos, creo que en bioquímica, la señora Nancy de microbiología, ella tiene los sets que han traído de Lima. Entonces, con esos sets, si alcanzan para los 4 grupos, y si no, vamos a ver si el señor de Lima nos colabora con un par de sets que de repente no se muevan mucho ya, porque a veces se han sobreestoqueado los laboratorios y ya la epidemia ha bajado. Entonces permite que nos traigan los otros sets para los otros 2 grupos. Por eso es que quiero ya de una vez definir, una vez para comunicarme con Lima y nos pueda contestar qué tipos puede apoyarnos con qué tipo de set. Otro técnica, porque son métodos, fraccionamiento celular. ¿Qué significa para estudiar la biología? Montones de composición que nos interesa estudiar tienen diferente velocidad de Weber, velocidad de sedimentación. Entonces, a determinada velocidad de la centrífuga vamos a ir fraccionando y vamos a ir separando núcleos, separando de repente estas moléculas de alto peso molecular, separando ribosomas. Entonces, ese es el fraccionamiento, ¿ya? Velocidad diferencial por el índice de Weber, para poder separar de acuerdo al peso molecular lo que nos interesa. Y el otro gran método, pues, lo que ya viene ahorita es la aplicación de la ingeniería genética y la ingeniería molecular, en donde pues hay métodos de secuenciamiento, técnicas de reconocimiento, técnicas de cómo se procesa, para qué sirve, de endonucleas de restricción, técnica de clonación, importancia de poder tener una biblioteca de genes o genoteca, técnicas de selección de ciertas bacterias a las cuales se les ha marcado con algo que nos interesa, bases de la electroforesis para poder separar ADN o ARN, la reacción del PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, hibridación in situ, ingeniería genética. Todos estos son un poco que vamos a ver un poquito de técnicas de todo para poder que ustedes
vayan familiarizándose con los métodos, ¿ya? Es parte es familiarizar con los métodos. Entonces tenemos ya la introducción, como dice, métodos de estudio. Introducción, método de estudio. Entonces, está bien, la biología es todo un proceso organizado de conocimiento dedicado a explicarnos los problemas de la vida, pero aquí hay que ver introducción de método. Entonces, el método es una herramienta de acuerdo a los avances tecnológicos que vamos a aplicar una amplia gama de métodos para el entendimiento de todo lo que hemos dicho, de la genética, de los fenómenos biológicos, del desarrollo, de ciertos marcajes, de clonación, tratamientos. Entonces, todo esto es, la biología no hubiese podido avanzar si no hay métodos biológicos. Entonces, todo esto vamos a hacer que comencemos, inclusive para poder hacer su trabajo de investigación, detalle de técnica. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, cada grupo se va a meter en una técnica. Y cada técnica vamos a ver cómo el equipo que nos han traído, cómo se estandariza, qué concentraciones y el set que tenemos acá, o que puede el señor de Lima apoyar a la facultad, nos dice si tiene sus estándares, no tienen, eso consiste el trabajo. Ir nosotros viendo todos los casos. Viene el señor, por favor, callen ese micrófono, por favor. Nomás hay que darle silencio y punto. Entonces tenemos acá la técnica, que es lo que ustedes van a ir moldeando, porque al último es de repente con algunos pasos que puede variar si el set no lo hemos definido de buenas a primeras, si no nos trae el director técnico de Lima o su personal. ¿Ya? Y podemos nosotros, como se dice, ejecutar acá. Por primera vez en la Facultad de Medicina, vamos a estandarizar y vamos a ver. Todo esto es un reto. Cada vez que se presente un problema, vemos dónde y cómo solucionarlo. Si necesitamos muestras, si el set trae muestras. Y si no, pues vemos algún aspecto que podamos, eso sí, voy a tener que manejar con mucho cuidado para transbordar muestras. Tengo una refrigeradora, pero posiblemente hay algunas otras condiciones. De repente con nosotros en estos momentos se encuentra el doctor More, que es un biólogo que tiene algunos estudios especiales en biología molecular y nos va a permitir posiblemente pues ver qué capacidad podemos usar esa refrigeradora que tenemos en este momento e ir guardando todo lo necesario. Prever qué material y otras cosas necesitamos e irlos juntando, de tal manera y ir pues ustedes estructurando y dándole forma a su trabajo. ¿Ya? Posteriormente, vamos pues a ver que todo esto, los grupos tienen que ir avanzando en desarrollo de la biología como ciencia. Y también ir aumentando la comprensión de procesos biológicos. Y esto es un proceso más fundamental. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso la introducción es de manera general, pero se cumple para todos. Esta parte importante que quiero, porque puede ser que de acá yo saque una pregunta o hasta dos, porque ahí es importante que ustedes sepan a cuántos nuestra vista, cuánto es sensible. Como se dice, todos los partes subatómicas no es posible que nosotros veamos a nivel de nanómetros, milímetros, 10 milímetros, recién, y el virus acá 100 milímetros. Nada de esto tenemos. Nosotros tenemos a partir de acá un micrómetro, o sea, y esto es con ciertos aumentos. Recién vamos a ver nosotros algunas bacterias acá a nivel de entre 100 y 10 micrómetros.
algunas bacterias que tenemos que aumentarla por lo menos hasta 100 veces para ver Ventnor, si no a 10 nomás vemos un puntito que a veces es inconfundible si el lente estuviera empañado con un poquito de polvo o algo. Entonces, posteriormente, ya en 100 milímetros, 100 micrómetros, ya podemos comenzar a visualizar algunas técnicas, pero para verlas es factible pues que estas se multipliquen por 10, 40, como 100 veces más para poder verlas mejor, un poquito sus partes internas. Entonces, esta es la microscopía, que conforme aquí en este nivel, para ver moléculas, proteínas, átomos, virus, cloroplastos, complejos macromoleculares, aquí sí necesitamos microscopios de más aumento, porque no es factible ver con esto. Entonces, esto ya lo hemos visto en clase, los oculares, los objetivos, ya simplemente es un repaso, así que lo repasan rápidamente. Y algunas otras cosas, me gustaría que aquí no dejen de poner fundamento. ¿Por qué es un microscopio de contraste de fases? ¿Cuál es y qué más, qué es lo que más importante? O sea, un ejemplo que puede uno, y las cantidades de aumento, si no, no me sirve. Aquí no veo nada de aumento, por eso mejor mejora el índice de refracción, pero ¿de qué? ¿Mejora a qué aumentos? Pues primero es que hay que ver, respeta los aumentos del microscopio compuesto. Disculpe. ¿Sí? Su pantalla se ha congelado, no pasa las diapositivas. No pasa las diapositivas. Nomás se ve la carátula. Por eso es que le estoy diciendo ya que me avisen. Ya la avisé ya. Sí, pues porque todavía pasa, yo estoy diciendo, ¿están viendo? Nomás se ve la carátula. Pero voy a tener que dejar de presentar y vamos, porque la vez pasada también fue así. Es el método que escoja. Ventana, mejor vamos a ver. Aquí fue la vez pasada. Y lo subí a este. ¿Ahí ya está viendo? Ya, voy a pasar. Sí, ya se ve. ¿Ya se pasan? Sí. Ya. Entonces vamos ya al microscopio, ya ustedes, aquí microscopio de contraste de fases. Ya, entonces acá dicen, primero necesitamos información que ustedes, como dice, la mastiquen y la entiendan y concreta. ¿Para qué necesito yo un microscopio? Primero, si me va a resaltar ciertas, pongamos, contraste de fase, va a mejorar el índice de refracción, va a mejorar la refringencia. Entonces, ahora lo que yo quisiera saber, pues el microscopio de fase, ¿hasta cuánto es factible? ¿Qué amplitud tiene? Igual que el de compuesto, un grado más. Entonces, esto tienen que buscar, ¿ya? Porque es lo más importante. Y dice, ¿ya? Este tipo, al mejorar la refracción, se pueden ver estructuras con mucho mejor nitidez, sin tinción. Entonces aquí hay que ver, se supone un microscopio contraste fase, es un microscopio que actualiza una característica, pero tiene la misma sensibilidad del microscopio compuesto. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces aquí ya están viendo que se está viendo nítido, esto ya lo pasamos, de ahí en clase ustedes lo pueden pasar. Después, microscopio de interferencia. Entonces, aquí también no veo. Lo primero que quiero ver es el fundamento, porque se dice microscopio de interferencia. ¿Qué es lo que mata el microscopio de interferencia? ¿Qué es lo que corrige? Entonces, acá dice, la imagen resultante tiene un efecto de relieve y sombreado característico. Entonces, realmente... entre el macro micro se producen muchas refringencias, la falta entonces uno tiene que, para ver los nítidos a un lado, tiene que mover el micro, para otro lado el micro, ¿ya? Entonces, el microscopio de interferencia, justamente, como se dice aquí rectifica las ondas de emisión de luz.
de tal manera que hace una cosa más homogenizada. Lo que sí, siempre igual, microscopio de contraste, microscopio, hay que poner la amplitud. ¿Qué va a mejorar? Entonces estos aparentemente mejoran la imagen. Eso hay que ponerlo. Entonces acá tenemos la imagen, ya se le va viendo un poquito volumen. Eso es lo importante. Microscopio de fluorescencia, lo mismo. Doctora, ¿cuál es la ventaja? se volvió a congelar la pantalla. Se volvió a congelar. A ver, vamos a dejarlo no lo vamos a poner pantalla completa porque así fue la vez pasada. Ventana, compartir. Ya, entonces el microscopio de este ahí ya está pasando. A ver, voy a pasar para que me digan, ¿ya está pasando? Sí, Miss, ya pasa. Ya. Entonces tenemos aquí también microscopio de fluorescencia. Primero, ¿en qué se basa? Está tal cual, pero mal digerido. Lo entiendo porque soy una técnica que está a través del tiempo aprendiendo a interpretar, pero para ustedes no está nítido, pues. Primero aquí, para poder hablar de un tópico, primero ustedes tienen que decir qué es una sustancia fluorescente. ¿Qué tipo de sustancia fluorescente tenemos? La más utilizada es la fluoresceína, pero hay varias otras también. ¿Qué hace esa fluoresceína? Es una sustancia que, como se dice, tiene una luz que florece, emite luz, va a variar esa luz que emite de acuerdo a lo que... Entonces, esa luz que emite en el microscopio de inmunofluorescencia a través de una lupa se selecciona, ya sea el color que definamos en la lupa, se selecciona esa fluorescencia de ese y es factible ver en dónde está, qué está definiendo, qué superficie está definiendo. Entonces, si yo uso una fluoresceína que marca a un componente, si ese componente se une al nivel, por decirlo, al nivel de la membrana, o se une al nivel del citosol, o se une al nivel del núcleo, entonces quien florecerá va a ser el núcleo, quien florecerá va a ser de repente la mitocondria, quien florecerá va a ser la membrana, porque esa fluoresceína está unida a una sustancia que estamos hablando desde el punto de vista de anticuerpos y que tiene una selectividad por alguna parte de la célula. Entonces ahí yo recién he entendido cómo se usa la microscopía fluorescente. Entonces aquí hay una célula, si yo le echo alguna sustancia fluorescente que va a teñir el núcleo, entonces yo voy a ver más bien nítido el núcleo. Digo, aquí está floreciendo el núcleo. ¿Ya? Entonces aquí filtramos lo que me interesa, ¿ya? Con un filtro, 2 filtros, segundo filtro, y seleccionamos. ¿Qué selecciona? El filtro selecciona una longitud de onda que debe pasar, que es característica de la que ha reaccionado y que nos va a permitir ver en forma nítida la estructura que está floreciendo. ¿Ya? Entonces recién yo ahí les entiendo qué quieren decir. Acá está lo que les decía. Antes de emplear con la anterior debían presentar conceptos. Cuando yo les digo conceptualicen, hay que hablar porque a veces necesitamos 2, 3 conceptos sucesivos para entender un tema. Antes de entender qué es la fluorescencia, necesito saber qué es un fluorocromo. Entonces acá dice molécula química que absorbe una determinada longitud de onda y emiten a otra diferente. Entonces absorbe una longitud de onda, por eso es que el rayo de luz pasa y emiten a una diferente. ¿Ya? Características son espectros de excitación y emisión
para poder capturar la superficie de alguno y tienen que situarse a una determinada longitud de onda. Por eso es que se utilizan unos filtros. Esos filtros desde ya separan una longitud de onda. La más usada, como digo, es la fluoresceína. Entonces aquí está usándose un método que de repente si no lo presenta ahí en clase no hay problema. Y siempre, como les digo yo, en una técnica, la osmolaridad, el pH, la temperatura, que sea ya fija. Pregunta de examen de repente. ¿Cuáles son elementos que se tienen que hacer sí o sí, estar presentes para poder tener un método satisfactorio de biología molecular? La temperatura, el pH, la osmolaridad, la presión, ¿ya? Que tienen que estar necesariamente. ¿Y por qué? Pues en tal caso serían todos los que se está mencionando. Después existe el microscopio cofocal para poder corregir la imagen. Supongamos en esto, NIT y todo lo que primero me interesa a mí, los aumentos que hace, en qué capacidad aumenta, ¿ya? Entonces hay que ver la imagen nítida, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Ya? ¿Y qué tipo de, o qué solo, o necesita, como en este caso, microscopio fluorescencia, pero necesita fluoresceína? Entonces el microscopio cofocal, ¿qué necesita? De repente lentes que neutralicen la penumbra, la parte de incertidumbre y me seleccionen más el contorno de la imagen. Entonces por eso estamos, pero ¿qué tanto? Simplemente es el aumento de la visualización o nos da más aumentos. Entonces aquí no me siempre que me manejen un microscopio, por favor, con aumentos. Si no, no. Entonces, y ejemplos. Pongamos acá, esto está mal. Primero hay que definir el método que está usando acá. Porque aquí, vamos a que es fluorescente. ¿Ya? Entonces no tiene que ver serie, iluminación microscópico focal, series o sea, no, está muy difuso así. Separen y cada imagen con su reseña. Esto hasta para explicarlo para una clase cansa. Entonces traten de desmembrar esta parte de la otra para que puedan ver en qué característica y qué, así de simple vista, qué cosa es lo que quieren acá identificar. ¿Ya? Para que se sea más, y no sacan nomás dos figuras y lo que quieren explicar con dos. La microscopio de polarización, también, miren, ninguna han sacado los aumentos, cantidad de aumentos y qué se consigue. Acá dice las estructuras anisótropas, sustancias cristalinas, del plano de luz polarizada. Entonces, hay unos microscopios que ven, como se dice acá, ciertas estructuras, cómo se organizan las fibras a las transversales, longitudinales. Y a veces se visualiza como si fueran estructuras cristalinas. También moléculas fibrosas. Nos interesa a nosotros el orden, hacia dónde van, hacia dónde vienen. Entonces, la micropolarización avanzó bastante en ver la estructura, pero hay que ver hasta que de repente aumentan, pero ligeramente, de 1500. No veo ninguna que me han puesto ustedes. Ahí vayan, lean, y hasta que dice polarizada por 60. ¿Qué significa? 10 por 60, 600. Entonces así no está puesto bien. Siempre hay que decir objetivos y oculares. Microscopio de campo oscuro. Pongamos, este es característico del treponema. Hay que ponerle acá treponema. Y hay que ponerle los aumentos. Microscopio de campo oscuro que es igual que el microscopio compuesto, pero permite ver
organismos transparentes, puede decir, ¿ya? En un campo oscuro y tienen bastante iluminación. Este retumbó en su tiempo porque el treponema pues es característico de una de las enfermedades venéreas más comunes. Esto es importante, el microscopio electrónico. Dicen mucho más potente, ya sabemos. Pero ¿cuántas veces? Se puede ampliar 200 veces con un aumento de 20.000 y puede llegar hasta 1.000.000. Entonces, esto es lo importante. Inclusive el microscopio electrónico puede llegar hasta 2 millones. Entonces, es muy importante la amplitud. ¿Ya? ¿Y qué ve? Posee un poder resolutivo de cero. ¿Qué es poder resolutivo? Pues si me dicen acá, yo les pregunto qué es poder resolutivo. Como dijo el doctor Holguín, entre dos elementos visibles, si están separados, poder visualizar que están separados. Entonces, yo a través ese individuo, si está separado mayor de 0.3, lo puedo ver. Si no, los veré como si estuvieran montados. O sea, 0.2 milímetros, no tenemos visión sensible. Microscopio también barrido, miren, en ninguno estoy viendo que bien fijo los aumentos. ¿Ya? Ese se basa, primero, imágenes de alta resolución. Interacciones entre el electrón y la materia para formar una imagen, luz y materia. Pero aquí un poquito vayan ustedes a ver, porque es barrido nada más. ¿Ya? En uno de estos microscopios posiblemente hay que hacer un tipo de fijado, lo que ayer hablaba del tetracloruro de osmio. Entonces es importante que sepamos cómo se prepara la muestra y se discute con microscopio electrónico de transferencia. Igual también tiene aceleraciones de electrones y permite ver los contornos. También aquí supongamos muestras, todo, pero no hay los aumentos y no hay el cómo. Cada microscopio, el de transferencia, el de barrido, tiene el cómo y para qué, por qué. ¿Ya? Acá también dice, también se obtiene información química en detalle. Entonces, el microscopio y un ejemplo, de repente que se conozca bien a través de la historia. Pues el segundo método, cultivo de tejidos, ya saben ustedes que es un cultivo, replicación, cultivo primario, cultivo secundario. Primario, siempre por primera vez, secundario, cuando está gastado y se va muriendo, se repica para que de nuevo vuelva a surgir. Muchas veces esto no solamente se lleva en vitro, sino también se lleva en mantenimiento de tumores, muchas veces en el abdomen, en ratón, ¿no? Un cultivo secundario. ¿Qué significa una línea en cultivo? O también en animal vivo. Yo tengo un tumor y ya de repente está matando al ratoncito, entonces ya no voy a tener el tumor vivo y comienzo a replicar ese tumor en otro roedor. O de lo contrario, veo si esto puedo hacer líneas de cultivo. Son muy, muy, muy rigurosos, pero se puede tener. Esta es una técnica también que revolucionó la citometría de flujo. Permite ver diversos tipos de células. Actualmente este es un método que se ha automatizado y no solamente aprende él, o sea, mediante, aquí es uno de los más que ha revolucionado la inteligencia artificial de ingeniería. Lo alimentan tanto a la máquina que la máquina observa, compara con sus probables
y rápidamente, velocidad de un rayo, inmediatamente te dice tantos bastones, hace una fórmula diferencial sobre 100. Y también le dan alimento. Ahora esto, como decía, comenzó una cosita baja y ahora es un monstruo, porque reconoce células inmaduras, reconoce blastomas, reconoce linfomas, todo reconoce. Células hemáticas normales y alteradas. Muy fabuloso, avanzado la citometría. Entonces acá, lo que les había contado, características físicas de la célula, compararlas y establecer. Acá como que tienen que buscarme mejor la citometría de flujo. No hay aumentos, no hay el fundamento que se persigue. Dice, múltiples características químicas de la célula o partícula suspendida. ¿Pero para qué? Para reconocer todas las formas de un tejido. Este es avanzado muy rápido en la biología molecular. Voy, pongo todo y al ratito tengo 100 hemogramas en minutos. 6, 7, 8 minutos. 2. Entonces, 20 segundos para leer todo. Y son los equipos automatizados y son los equipos con inteligencia. Captan la imagen, transmiten características de cada una y sale el porcentaje de la fórmula diferencial, la citometría. Ahí me manejan también aumentos. Entonces, ya de ahí se terminan los métodos simplemente, pero acá no hay. Acá parece que han enredado biología celular aplicaciones. Bueno, sigue la citometría. La citometría permite ver pues las diferentes caracterizaciones y amplia de cualquier tipo de cultivo celular. Aquí están los anticuerpos marcados. Son de la parte de la pared celular. De repente algunos otros señalizadores para poder introducir alguna materia. Esto revolucionado, sobre todo la citometría en hematología. Aquí están una línea celular, otra línea, en inmunología, los CD4, todo, o sea que ahorita esa citometría está cogiendo, abrazando campos inesperados. Acá tenemos también, y por citometría, todo esto alimenta a una máquina. Y la máquina te dice cuántas células inmaduras hay. Aplicaciones de la citometría, pues sí es también con manejo de métodos inmunológicos en la microbiología, en la genética, en la farmacología y diversos tipos. Aquí siempre que ustedes estudien, preocúpense por ver el cómo y cuánto y cómo. Otro también método, aparte de la citometría, el de preparación de tejidos. ¿Ya? Se corta muy delgados, la minilla muy gruesa. Y aquí viene el método del tejido para poder coloreado. Esto también lo van a ver un poquito más extensivo en la parte con la doctora, pero tiene que ver siempre una fijación, una inclusión, un corte y una observación. Aquí todo esto lo van a también ver con la doctora, que es el método de preparación, pero aquí estamos viendo de tejidos, ¿ya? Método no de preparación de células o sus partes que estamos viendo en la clase pasada, sino aquí ya es preparación de tejido, ¿ya? Entra todo el micrótomo, se corta y se pasa por diferentes soluciones de hidratación y deshidratación hasta que quede bien montado. Ahí pueden tener algunos también para pasar procesamiento de tejidos. Y el procesamiento de tejidos, pues, como lo hemos dicho, se congela y se mete al micrótomo en ondas muy pequeñas. ¿Ya? Puede ser del cerebro, determinada carga bacteriana. Con todos los equipos, siempre hay que manejar
y poder obtener para biopsia, necropsia o autopsia. O sea, con esos fines son los más usados. Entonces, acá están los métodos de fijación, que ya lo han visto con la todo fijación, o se fija directamente o pasa por un conjunto de alcoholes con otros solventes para ir deshidratando, de tal manera que cuando pasa a colorear ya todas las partes todavía se conservan, y van a poder ser coloreadas. Ya, esto ya es una cuestión técnica a condiciones del buen fijador. Para hablar de buen fijador hay que ver también por qué método se hace, porque los métodos no se fijan de buenas a primera todos igual. Ya hemos visto con alcohol, solamente con yodo, con alcohol iodado. Entonces los métodos de fijación son diversos. Entonces aquí están para ir preparando lo que se necesita. Una vez que se tenga ya la muestra apropiada, para conservar el tejido se mete siempre a congelación. O también congelación, fijación por calor, depende de métodos caseros, como se dice. Aunque también hay métodos más sofisticados. El congelamiento, la congelación por sustitución. Ahora, después que está muy ancho el corte, vienen algunas técnicas que es inclusión, que son realmente sustancia que se penetra a la célula para coger sus características. Luego que se deshumedezca, esta mantiene su estructura tridimensional. Entonces, el método de inclusión simplemente es usar montaje para poder preservar la muestra. Acá muy comúnmente se usa la parafina. Acá también vemos, la parafina es una sustancia que hay que tenerla suave, se pone y se obtienen las famosas muestras embalsadas o embalsamadas, ¿ya? De tal manera que así se puede preservar por años. Entonces, realmente deshidratación, aclaramiento con este caso, lo que me está explicando en esta práctica, que muchas veces para poder hacer el montaje se puede ver tridimensional y conservar la estructura tridimensional, ¿ya? Entonces, para eso se hace aclaramiento e impregnación. Jugamos el tetracloruro de osmio. Pues ya se fija el corte de la cantidad que nos interesa. Y después viene el corte histológico, ya la cantidad de grosor que uno quiere conservar. Estos ya son tipos esto es historia entonces hay que tratar como historia y A, B, C, micrótomos de parafina, micrótomos manual, cristaloides. Y los tipos de coloración que se usan y lo más frecuente. Ya hemos hecho el metaxolina de eosina, de azul de metileno. Aquí tenemos, nos tiñe bastante los núcleos. El tricorómetro de Mason y el ácido periódico de Schiff. Entonces aquí tenemos, pongamos el ácido periódico de Schiff, el famoso PAS, colorea el glucógeno o moléculas ricas en carbohidratos. Eso es el periodo
Y el triclómetro de Mason corrige músculos defectuosos que tengan baja queratina, baja colágeno. Entonces es importante. Este es lo que me hubiese gustado que se presente en la teoría, porque la teoría es métodos de coloración. Entonces, los métodos de coloración se fundamentan en que algunos colorantes, el color de los colorantes, de la mayor parte de ellos, que nacen conjugados, ¿ya? No tienen... no, mayormente, la mayoría de estos colorantes, el azul, son colorantes básicos o colorantes ácidos, ¿no? Y tienen cierta afinidad con algunas estructuras de la célula. Esto me hubiese gustado, como les digo, que me lo pusieran en la práctica. Y cuando se les pedía dos coloraciones más también, todavía pueden buscarlo. Después que ya obtenemos colorantes, el montaje. O sea, una vez que se termine de colorear, montaje cuando se ensamblan con otro, puede también usar el bálsamo, y se pone lámina y laminilla para poder mantener el tejido. Se le pone una gota de bálsamo y se cubre con cubre objeto. Otro método también tenemos la citoquímica y histoquímica, que hemos pasado, estructuras de la célula o de alguna molécula. Aquí, molécula fluorescente, molécula de glucógeno, aquí le falta un poquito más de características. Ya vemos el Grego Mori, el método para teñir grasas, que es el Sudán. Y después tenemos el conocimiento, acá está, los carbohidratos, el método de Schiff. Los nombrecitos y cada estructura, lo demás se borra, ¿ya? Me interesa nomás la estructura fundamental. El Schiff, el ácido periódico de Schiff, OPA, netamente los carbohidratos. El anterior que pasamos, el Sudán, la presencia de lípidos, lípidos, el Sudán, paz, los carbohidratos. Y por último, la detección de ácido nucleico. Antes se hacía por radioisótopos o por luz ultravioleta. Actualmente se dice que bajan al manejo simple de los laboratorios. Entonces, marcan, ya no con isótopos radiactivos los nucleótidos, sino marcan con alguna... la manera bioquímica, ¿cómo se puede marcar? Entonces salen ácidos nucleicos marcados con fósforo, al cual después se va a unir una fosfatasa ácida a través de una reacción y nos va a decir que se ha detectado ahí un compuesto, el método de Gomori. El método inmunohistoquímico, que ya lo he dicho, antígeno-anticuerpo. Los métodos de marcaje, directos e indirectos. La peroxidasa, la antiperoxidasa. Estos son los métodos de marcar inmunológicos, ¿ven? Estos fósforos y glucosa pueden marcar con avidina, no adivina. Aquí se han equivocado, no es adivina, avidina y biotina. El marcaje puede ser esta es la sustancia que marcamos con fluorescente, marca y entonces cuando reacciona un antígeno anticuerpo va a botar la marca. Ahora el método indirecto, primero reaccionar
el anticuerpo con en este caso el antígeno, y posteriormente el anticuerpo con el antígeno viene un anticuerpo, ¿ya? Y reacciona en una forma ampliando la respuesta, aumenta la sensibilidad del método. Tenemos la peroxidasa, la emisión de electrones y el método por modalidad de sistema ABC. Seguir la secuencia y explicarle los pasos detenidos al alumno. Después otro tema, aparte del tema bioquímico, el marcaje, tenemos la radiografía, como dice ya actualmente casi no se usa, porque es muy dañina, con mucha prioridad, sacos de plomo y todas esas cosas. Y han permitido estudiar el ADN. Ya, entonces, lo primero en los tejidos tiene que ser la homogenización para formar parte de la muestra, la separación de componentes de acuerdo al peso molecular, la centrifugación, también centrifugación de Weber, disculpe, la centrifugación, y las técnicas por centrifugación diferencial y usos de marcas como ultracentrífugas para poder. Estos son los análisis tradicionales que ustedes conocen. Por favor, aquí les sugiero que lean bien el capítulo de Harper, porque esta parte sí la ha preparado bien Harper, ¿ya? Que es una genoteca, que es un ARN recombinante, que es una técnica de clonación, y lo que podemos nosotros ampliar. Este es el Watson y Crick, el primero que establece los métodos de secuenciamiento. Esto hizo avanzar en forma fenomenal, porque ahorita, este es uno de los primeros proyectos que quise que la nacional, y hasta ahora, porque no es solamente echar a rodar sino que este es un poquito más tedioso, porque es biología, bioquímica y química. Es juntar para hacer secuenciamiento de la cadena en sí, y qué parte de la cadena lo hace personalizado. Esto tiene que ser personalizado porque si no creo una cepa diferente, pues mejor que trabaje en los laboratorios y yo pongo un pie atrás. O sea, es ver hasta qué punto podemos contener un poquito si hubiera alguna epidemia. Esta es la forma como salen con su activo, con su implementación. Estos son estándares, eso es lo que el señor de Lima tiene que traernos estándar para saber que nosotros estamos trabajando bien, y después los problemas que queremos. La técnica recomendante, que se usa plásmidos bacterianos para poder mantener viva la cepa. Aquí está el plásmido, acá por favor conversen qué está sucediendo. El plásmido es el que se inyecta en la molécula y él va a producir un efecto saltatorio sobre los descendientes. La técnica de clonación, a diferentes aspectos en que se tiene que cosechar el teléfono solo o unido a otra persona con fines de poder recuperar la inversión. Es una inversión bien costosa. Entonces, a través de una endonucleasa, corta lo que no quiero y se vuelve a unir. Acá tenemos, este es importante que ustedes vean, la biblioteca de genes. ¿Qué se llama biblioteca de genes? Porque
lastimosamente usan la bacteria y un pequeño segmento de la especie que nos interesa y comenzamos a decir 1, 2, 3, 4 y ya comenzar a clonar en las levaduras o los cromosomas ya back. A eso se le llama biblioteca. Los pasos para formar la biblioteca y otro parecido al de buscar las ondas de ADN. Estar tranquilos para que se consolide lo que podemos en este momento identificar de los bloques. Y si es que tenemos alguna cosa, hay que ver la técnica. Si tienen por inmunología, no hay problema, se puede hacer en forma independiente, aunque sea una muestra de alguna de ustedes para que se identifique algún vector. Pues tenemos los plásmidos, las ondas. La electroforesis ya es un poco más amplia, pero puede ser guiada desde ya. Y por último tenemos la ingeniería genética. Ya, aquí tienen que hablar un poquito del secuenciamiento en la ingeniería genética, ¿ya? Hay que ver qué cosas es, cómo se hace, qué es un clon, cómo se selecciona una semilla que ha cosechado lo que nosotros, porque a veces hay mucho, no se supervisa bien y se comienzan a alterar las clonaciones. Entonces la hibridación es la separación y posteriormente una reconstrucción. Y acá ya hablamos de proyecto humano, ¿ya? Entonces tienen todo, porque ya proyecto humano ya no hay problema. Estas son alternativas para reconocer alguna de la amplificación. Aquí estamos viendo los PCR y después simplemente se adosa. Los reconocimientos y las cantidades de los oligonucleótidos va a depender, ¿ya?, del tipo de set o de muestra que hemos traído. Y gracias. Entonces vean los métodos. Ya, entonces, esta es la primera clase. Como ustedes ven, ahí falta el método de resistencia bacteriana, de clon. A ver, por favor, lean bien su libro porque falta el método de clonación, los que se habla del, ¿cómo se llama?, del plasmidio. Han llegado hasta fago nomás. Eso traten de buscarlo para que sea más, la discusión sea más nítida, pues, y con mayor ejercicios. Entonces, con eso terminamos la primera clase. ¿Alguna pregunta en la primera clase para pasar a la segunda? Yo creo que está tranquilo, es una asesoría nomás. Y me buscan, por favor, los aumentos de los microscopios y algunos modelos de uso, con frecuencias, digamos, para el paludismo, que diga en la del campo oscuro, la sífilis, el treponema, es una clásica que se ve, así como otros que también, qué tamaños, el campo oscuro, ¿cómo se llama? El microscopio de inmunofluorescencia, para qué es y qué características